Buenas tardes, ¿cómo les va a todos? Habíamos empezado a hablar antes que nos habiliten. Bueno, imprecisiones que tenemos de novatos. Bueno, hoy con Fernando Cuello de nuevo. Bienvenido, Fernando. Gracias, a este año 2025. Y también para anunciarles que más adelante vamos a tener la columna de política internacional que va a empezar Mauricio Vallejos a acompañarnos. Obviamente también Fernando tiene su columna preparada y vamos a tener el tema de después tan breve concepto de la filosofía peronista y demás. Sé que a veces se vuelve, a algunos les parecerá desactualizado lo de filosofía peronista y demás, pero me parece que siempre hay que aportar el granito de arena a la formación política de todos nosotros. Y es interesante, yo iba a abordar, porque habíamos dejado inconcluso el año pasado el tema del modelo argentino, y sobre todo por esta contradicción que planteábamos la semana pasada. Así que volvimos a un concepto de filosofía peronista breve para empezar con el tema de lo que es el Estado, digamos, el Estado y el individualismo, etcétera. Recurrimos a la filosofía peronista de Juan Domingo Perón, de Ediciones Fabro. Esto va a ser en el segundo bloque. En este primer bloque, solo para anunciar la cantidad de temas que hay hoy, que es brutal. 2 temas de impacto reciente, ¿no? Uno que nos da de pleno a nosotros, como integrantes del proyecto Remar contra la Corriente y del proyecto para resistir contra la privatización del río Paraná y el dragado de 44 pliés. Se ha declarado nula la licitación por imperfecciones en el proyecto y que está siendo cuestionado porque obviamente es una situación monopólica la que se ha planteado y demás. Así que veremos cómo evoluciona. Todavía no tenemos los datos concretos, pero lo que podemos decir es esto. Y el otro tema que también ha causado un impacto importante, ¿no?, es la cuestión de que se ha elevado al plenario el pliego del juez Lijo para ser designado como ministro de la Corte. Que se van a tratar el jueves que viene. Bueno, es otra cuestión que también se las trae, solo para anunciar los títulos, aunque hoy vamos a escucharlo a Fernando, pero también tenemos algunos temas que no podemos evitar. El tema del manejo del fuego, el tema del sur, el tema de los incendios feroces y como siempre, la Bullrich y ahora el Nacho, gobernador de Chubut y demás, quieren colgarle al invento del RAM y de los pobres mapuches. No pudieron colgarle a los que apagaban el fuego, a los brigadistas, porque el juez rechazó de plano esa imputación. Y ahora quieren enganchar a los mapuches como autores de los incendios. Ellos viven ahí, se queman a sí mismos. ¿Cómo es eso? Es un absurdo. Pero bueno, empezamos el programa. Entonces, hacemos una breve cortina y arrancamos con Cactus, Volver a Perón. Bueno, vamos con la parte doctrinaria brevemente sobre el tema del Estado, un poquito de filosofía peronista, decíamos hace un rato que íbamos a leer. Fernando nos va a hacer el favor de arrancar con esta breve lectura. Bien, esta lectura que les voy a hacer fue escrita, leída por Perón el 31 de diciembre de 1948. A ustedes convendrán con nosotros la actualidad que la misma tiene, ¿no? Así empieza. A fines del siglo pasado se formaron generaciones de amargados, escépticos, de enemigos del hombre, de la familia, de la sociedad. Pero esa monstruosa concepción de la vida y de los hombres se refugió en las imprentas nihilistas y en las reuniones pseudointelectuales.
eran las decadentes de la civilización. Como les dije, Perón desde la residencia presidencial en diciembre de 1948. Afirmamos anteriormente que en la línea individualista liberal de negar el Estado a favor de la libertad se desarrollaban las teorías anarquistas. Aquí trataremos de demostrar esa afirmación y viene todo el desarrollo de este pensamiento, pero lo importante era ver la actualidad que él mismo tenía, de la actualidad que tienen los estadistas, ¿no? Que anticipan con tantísimos años la realidad que nos va a agobiar. No, sí, el tema de que la cuestión del Estado y la negación del Estado por el individualismo y sobre todo por el egoísmo como motor de este proceso, es importante siempre atribuirle primero un género de odio, de resentimiento, de escarnio. No es gente que ame al prójimo. En definitiva de esto se trata. No es gente que esté en un proyecto social y humano, sino que es un proyecto que está en contra del humanismo y en contra de los valores que nosotros hemos predicado desde por lo menos la doctrina social de la Iglesia y del peronismo de toda la vida. Muy bien, dicho esto, pasamos brevemente entonces a una cortina que hace Mauri y cortita, y arranca Fernando con su línea argumental. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. No quiero nada para mí. Mi gloria es y será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dicen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Reivindicaciones como las revoluciones no se proclaman, se cumplen. Siempre he sido fiel a esta consigna rígida, porque entiendo que mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar. Cactus por Radio Irupé. Bueno, reitero mi saludo con alegría. Empezamos una nueva temporada. Y muchos saludos a los oyentes y mucho agradecimiento a quienes nos facilitan este espacio de comunicación para llegar a todos ustedes. Si me permitís hoy, Lucho, a mí me gustaría ponerle un título al momento que estamos atravesando, que sería El país en llamas. Muy adecuado. Que puede ser tomado desde el punto de vista metafórico o desde el punto de vista literal. Desde el punto de vista literal, sabemos, ya lo anticipó Lucho al comienzo, el país está en llamas en el norte, en el sur, en todos lados. Sabemos que esto es provocado, adrede, que no es accidental. Y yo diría que además de ser provocado adrede, tiene la complicidad del gobierno, digamos, de nuestro presidente. En el presupuesto exiguo que hay destinado al combate del fuego, solamente se ejecutó el 22%. Así que además de que no tenemos recursos, los recursos que tenemos se escatiman y no se destinan a las emergencias por las que atravesamos, con en este caso los fuegos.
yo quiero, todo el mundo lo ha seguido, esto del fuego. Yo quiero dejar algunos datos así sueltos que puntualizan la realidad. No son solo bosques, porque en el Bolsón han ardido más de 120 casas, ¿sí? Que quedaron, obviamente, todas las familias que allí habitaban en la emergencia más absoluta. En el sur ya se han quemado 10.500 hectáreas, pero en el norte de nuestro país, entre incendios y desmontes, ya hemos perdido 150.000 hectáreas de bosque. Esto es una realidad que nos tendría que hacer reflexionar muchísimo, porque sin perjuicio de lo que significa como pérdida material, bueno, los incendios son provocados a propósito para generar tierras cultivables y demás, como decíamos, pero cambia la ecología del país. O sea, está cambiando la ecología de Latinoamérica, porque en Brasil pasa otro tanto, y vemos, Lucho, que cada vez hay más fenómenos meteorológicos que antes no ocurrían, insólitos, como tormentas cada vez más del estilo tropical, con vientos cada vez más fuertes, con tragedias cada vez más grandes, con los mares que están cada vez más... Pero esta es la mano del hombre, Fernando. Esa es la mano del hombre. Esta es la mano de los criminales que emprenden fuego en nuestros bosques nativos y arrasan con toda la gente. Mirá, escuchábamos en el WhatsApp a Jorge Bauer con el tema que contaba en primera persona el drama del sur, con sus cuñados, con su familia, digamos, que han perdido la casa, que le llegó el fuego ya a la chacra, etcétera. A lo mejor Jorge la semana que viene puede acompañarnos, pero él en primera persona está contando el drama, ¿no? Correcto, no es que nos queda lejos a todos. Sí. Pero bueno, ustedes vieron que hay un mecanismo comunicacional acá que obviamente silencia todas las cosas que que son importantes y que se deberían difundir, se silencian. Entonces, bueno, no sé de qué vieron que suponte un día instalan una idiotez como por ejemplo que no es que el dólar está atrasado, sino que los precios están adelantados, o cualquier tontería de ese tipo, y estamos todo el día debatiendo de eso y nunca ocupándonos de las cuestiones principales. Bien, digamos es el abordaje desde el punto de vista literal, digamos, y desde el punto de vista metafórico, el país está realmente en llamas, desde el punto de vista institucional, político, social, fundamentalmente, porque bueno, sigue profundizándose esa política de achicamiento, de hambre, de exclusión. Los encuestadores, sobre todo esta última encuesta de Suban Córdoba, es muy clara respecto de que el 59% de la población está en contra de la situación del proyecto económico, o sea, de la situación económica del país. Y bueno, este índice va aumentando, del mismo modo que va aumentando el nivel de pobreza y por ende de escepticismo de toda la gente respecto de a dónde nos conduce esto, que no hay duda a dónde nos conduce, ya lo sabemos, solo falta ponerle el día, el tiempo. Nos conduce a un estallido, obviamente, porque, bueno, esto del dólar barato, las importaciones sin arancel y demás, ya lo hemos abordado en este mismo micrófono. Sabemos que conduce a un destino trágico, que es la pauperización de la sociedad argentina, del pueblo, el industricidio, como podríamos llamar, que todas lo que se produce acá en Argentina se va a dejar de producir acá en Argentina desde el punto de vista industrial. ¿Por qué? Porque todo se va a importar
se va a importar de los países con mano de obra esclavizada y demás. Ya lo hemos visto en la época de Menem, cómo termina con un porcentaje de desocupación atroz, y ese porcentaje de desocupación hace que obviamente el país esté en crisis, porque no hay consumo, no hay producción, y eso es un círculo vicioso de pobreza que termina en en un estallido y que ya se sabe que va a ocurrir. O sea, digamos, a este gobierno ya no le creen ni sus socios comerciales, que son los del Fondo Monetario, Estados Unidos y demás, ya ni siquiera ellos le creen. O sea, todavía el crecimiento en Argentina es el descreimiento, en la Argentina respecto al gobierno es grandísimo, y también en el exterior, donde este hombre es una figura cómica, destacada por lo cómica o por lo rara, ¿no? De modo tal que estamos en una situación muy, muy compleja. En estas encuestas que yo les decía que estuve leyendo para compartir con ustedes, lo que yo considero grave desde el punto de vista institucional, además de como dijo Lucho al principio, la cantidad de temas que hay que implican gravedad institucional, pero yo digo la gravedad institucional desde el enfoque político. Las encuestas revelan que un porcentaje muy importante, más del 50%, está en contra de la acción globalmente la acción del gobierno, ¿no? O sea, del oficialismo. Pero nos encontramos con que hay un porcentaje más o menos parecido que está en contra del trabajo de la oposición. O sea, estamos en un momento de descrédito en el rumbo político del país. Me parece esto muy similar a lo que ocurrió en la época del que se vayan todos, ¿no? Porque parece que no estamos a la altura. O sea, y el estallido va a llevar un poco a el que se vayan todos. Nosotros lo que nos planteamos desde acá es, Lucho, ¿qué hace la oposición, no? O sea, el gobierno ya sabemos lo que está haciendo. La oposición, las encuestas, lo que la gente plantea y quiere es que haya un modelo y una unidad para ir detrás de esa unidad y poder trazar o permitirnos un futuro trazable y previsible. Bueno, Fernando, es así como decís vos. Esta semana pasada la oposición encabezada en nuestro sector político, en nuestro bloque que hasta ahora se había manejado en diputados de manera unívoca, se dividió. De manera que tuvimos por primera vez un voto múltiple que fueron con el oficialismo. Ya teníamos los tres tristes tigres de Tucumán y además de Jalil, se sumó después ahora Zamora, y como si fuera poco, bueno, en el tema de las PASO se generó un gran revuelo y lograron dividirnos. La estrategia del gobierno en ese sentido de perjudicarnos es evidente y positiva. Para ellos, ¿no? Para ellos, desgraciada para nosotros. Y ahora vuelven a profundizar esa división, o el intento al menos, de dejar establecida ya una ruptura definitiva en el bloque con la persecución a Cristina Fernández de Kirchner. La persecución a Cristina, sin duda, es una cuestión grave institucionalmente. Acaban de modificar el proyecto que habían enviado ahora en el mismo año electoral. Dicen que solamente con una sentencia firme de 180 días de anticipación en segunda instancia, una sentencia en segunda instancia, ya se puede proscribir a un candidato. O sea, están haciendo todo lo posible para proscribir a Cristina. Es un proyecto de ley con nombre y apellido.
porque obviamente no hablan ni los Ritondo, ni de Macri, con todas las causas que tiene, ni hablan de... La ficha limpia no es para ellos, Macri se puede presentar perfectamente, no importa que la Cámara Nacional Electoral haya rechazado la decisión de la Corte Suprema de mandar el juicio de correo a la ciudad de Buenos Aires para beneficiarlo a Macri. No importa ninguna de esas circunstancias. Acá el problema es Cristina Fernández de Kirchner y condenarla. No solo condenarla, sino impedirle que sea candidata. Podemos estar a favor o en contra de la candidatura de Cristina, no importa. Pero el objetivo de ellos es dividirnos. Y dividirnos con el tema de la proscripción es un tema gravísimo para nosotros, porque tenemos una memoria histórica de lo que ha sido la proscripción en vida del general Juan Domingo Perón. Así que para nosotros es un agravio. Estos tipos no tienen límite, no les importa nada, pero el problema somos nosotros. Como decía Fernando, ¿cómo resolvemos la conflictividad interna que tenemos? Este es el punto en cuestión y que seguiremos debatiendo en este programa permanentemente. Ahora, Fernando dejó al pasar algunas cosas que yo no quiero, en realidad tendría que enfocarme en esto, pero al final le daremos un redondeo en la última parte del programa. No quiero dejarlo pasar en algunas cuestiones del tema del dólar, que son de, como él dice, gravedad institucional. El señor Toto Caputo ha manoteado los fondos de los jubilados para ir salir a comprar dólares porque no saben de dónde sacar plata para comprar dólares. Es escandaloso lo que ha pasado. La Argentina pareciera que es el país de los muertos vivos. Nadie reacciona y nadie dice nada. Es más grave esto que cualquiera de las situaciones que hemos relatado antes. Están manoteando, para hablar lisa y llanamente, los fondos de los jubilados del ANSES. O sea, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad están utilizándolo para comprar dólares. No solo se gastaron los 19.000 millones del blanqueo, no solo están utilizando todo tipo de formas de endeudamiento, como son estos papeles que están girando a todo el mundo, bonos, etcétera, canjes de deuda y demás, sino también ahora esto. Cristina fue muy clara en el mensaje que sacó hace 2 días. Es interesante leerlo. Yo no lo repito porque sé que algunos no piensan exactamente como yo en este punto, pero a mí me parece importante escucharla a Cristina. Ella ha puesto el punto sobre las IES en el tema, además de los temas políticos, en el tema del dólar, y a mí me parece que nosotros tenemos que darle una cierta atención. Yo no sé si va a haber estallido como pronostica Fernando. No sé cómo terminará este proceso, pero sin duda este desgaste de la cantidad de dólares que hay. Y otra cosa que les voy a decir, que lo vi, no sé si no me acuerdo en qué economista lo vi, el aumento de la masa monetaria, o sea que hay emisión monetaria. Este hombre dice que no hay emisión monetaria y hay emisión monetaria. Ha aumentado la masa del circulante. Ellos dicen que tienen que secar la plaza, pero si emiten va a ser difícil. Pero ellos están en una encrucijada muy grave y a esto le atribuyó Cristina la desesperación del presidente. Así empezó su tuit. Entonces nos interesa a nosotros reflexionar sobre este problema serio que queremos, en la medida que podamos, ser un órgano de difusión. Advertir a todos nuestros compañeros, primero a toda la población en general, pero a los jubilados en particular, que se van a quedar sin el respaldo del pago de las jubilaciones del ANSES. Sí, y esto, si me permitís, Lucho, esto es un esquema que a los actuales jubilados les va a afectar porque están vaciando los recursos destinados a abonarle, pero ataca directamente al sistema. Yo creo que si esto sigue así tomando digamos derechos y tomando situaciones de nuestra sociedad, o sea, los jubilados de ahora están sufriendo, los del futuro no sé si van a existir directamente, porque vamos a un esquema
primero de industricidio, ¿no? Desde ya, como lo explicábamos, de falta de mano de obra industrial. Vamos a un esquema donde no va a haber recaudación, por falta de empleo no va a haber recaudación para el ANSES, para los fondos jubilatorios, y por ende no va a haber jubilaciones. Por eso todos estos sátrapas del gobierno, que perdónenme la expresión, pero quizás demasiado suave incluso, esto es lo que plantean directamente, es volver a las AFJP, con el agravante de que no tengan ni siquiera la base de complementación que le daba el Estado. Bueno, es todo muy complejo, muy grave, como decía Lucho, y agrego como información que el tema de la ficha limpia se consiguió dictamen para el tratamiento y está en tratamiento hoy en la Cámara de Diputados, con muchas posibilidades de que sea. Es una noticia en desarrollo. Sí, está en tratamiento en la Cámara de Diputados. Claro, muy bien. Una breve pausa, algo de música, a lo mejor pone Mauri y seguimos enseguida. Bueno, entonces ahora vamos a empezar con nuestra columna de política internacional que habíamos avisado al principio. Bienvenido Mauricio Vallejos, periodista, un hombre con mucha trayectoria en el periodismo freelance y demás, que ha trabajado mucho sobre distintos temas. Además es estudiante de Derecho, quiero decirlo, pero hay que tener ocasión para hacerlo. Pero nos interesa su expertise sobre política internacional, y es un tema que obviamente es el telón de fondo de la política argentina, como decía el general Perón. Así que lo vamos a escuchar a Mauricio. Bueno, hola Lucho, hola Fernando, hola a toda la audiencia. Sí, mira, mi idea siempre había sido agregarle a este espacio un poco de lo que el general decía era la verdadera política, que era la política internacional. Hoy pasó un hecho bastante importante, algo que se veía venir, pero vamos a ver cómo se desarrolla en los próximos días. Hoy el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que ya entabló una llamada telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin para iniciar las conversaciones de paz, básicamente. Aparentemente la semana que viene se va a juntar en la Casa Blanca con Zelensky, el presidente ucraniano, con lo cual hubo un panorama que parece alentador para que finalmente termine la tan terrible guerra que se está dando en Ucrania y se pueda concretar. Ahora bien, mi idea era explicar o que pensemos un poco qué hay detrás o un poco el panorama en el cual hoy en día estamos parados con este tema y de las últimas cuestiones de lo que va a venir en los próximos meses con la llegada de Trump a la Casa Blanca. Yo les cuento que, para quienes no lo recuerden, que la guerra arrancó el 24 de febrero del 2022, siempre me acuerdo que es el 24 de febrero porque es el cumpleaños de mi hermana. O sea, ya estamos llegando a los 3 años de guerra, y en la actualidad Rusia controla la región de Donbass, que está incluido por 3 repúblicas, como lo llaman ellos, ucranianas: Donetsk, Lugansk y Zaporozhia, más Crimea, que ya la tenía de antes de que empiece la guerra. Con lo cual, una negociación hoy en día implica una cuestión donde Ucrania llega en mucha desventaja. No solamente tiene estos territorios que recién nombraba, sino que además de eso ya tiene, según quien les cuente, unos 200 o 300 kilómetros de territorio ocupado, Rusia, que es territorio que le pertenecía a Ucrania. Y lo que me pregunto yo en este momento es qué sería lo mejor que le podría pasar a Ucrania en este contexto. Porque hay una realidad de que o sea, en el mejor de los casos
lo máximo que podría llegar a recuperar Ucrania sería justamente ese territorio aparte que consiguió. Por su parte se sabe que ya no va a haber ayudas militares de ningún tipo para el gobierno de Zelensky, el cual, dicho sea de paso, en la actualidad Zelensky ya no debería ser presidente de Ucrania. Su mandato terminó el año pasado, a finales del año pasado. El argumento que ellos dan es que supuestamente al estar en estado de excepción se justifica que el mandato presidencial se haya extendido. Pero lo que dicen desde Rusia es que ellos ya no consideran a Zelensky un presidente legítimo de Ucrania y que solamente reconocen al Congreso como una entidad legítima para negociar. Con lo cual dejan claro varias cuestiones. Primero, que toda la parafernalia que hubo detrás de Ucrania, de tomarlos como un pueblo que está luchando por la libertad y todas estas cuestiones, en realidad no era más que una propaganda occidental. Y también esta cuestión de que se dice mucho, el gran perdedor de esta guerra va a ser la Unión Europea. El gran perdedor evidentemente va a ser el pueblo ucraniano. Ucrania, sin lugar a dudas, de esta guerra va a salir como el país más pobre de Europa. Las próximas décadas de Ucrania seguramente van a ser muy malas, porque va a terminar reducido en su tamaño geográfico, y con un nivel de deuda impresionante. Yo hace un rato decía que era poco lo que podía negociar Ucrania, y lo que seguramente va a poner sobre la mesa para firmar oficialmente la entrega de todos estos territorios que perdió va a pedir plata, va a pedir una especie de plan Marshall. El plan Marshall, para quien no lo recuerda, fue lo que Estados Unidos le dio a los países europeos después de la Segunda Guerra Mundial. Va a pedir que le paguen la reconstrucción de Ucrania, que es una reconstrucción que va a llevar décadas, sin lugar a duda, porque Rusia atacó todo su aparato productivo. O sea, es algo de lo que va a llevar muchos años a recuperarse. Pero además de todo esto, de lo que podría ser una parte buena de la llegada de Trump a la Casa Blanca, que sería dejar de aportar dinero a Ucrania y obligarlo a negociar, está el tema, una cuestión que dijo Trump en estos últimos días, que está dispuesto a literalmente comprar la Franja de Gaza, de sacar a los palestinos que viven ahí, que eso quede como un territorio bajo el control de Estados Unidos, y conseguirles a todos esos, creo que son 3 millones de personas, lugares en Jordania y en Egipto. De hecho, hace poco se juntó con el rey de Jordania, Trump. Lo cual recuerda, yo no sé si ustedes conocen el caso del plan Madagascar, que fue un proyecto que tuvo el gobierno del nacionalsocialismo en Alemania para mudar a los judíos a Madagascar, la isla de Madagascar, que queda ahí al este, sobre la costa de África. Muchos han visto muchos paralelismos entre esta idea de ya directamente solucionar el problema sacando a los palestinos de Gaza, y esta idea también de lo que fue en su momento lo que hicieron los nazis. Básicamente, en el fondo, hay una idea de una limpieza étnica, porque es como hay que llamarlo, y responde también a un momento del mundo donde, como es la política actual de Israel, que está gobernada por un sector de la ultraderecha israelí, ya está llegando a un límite de limpiar étnicamente a todo un pueblo de la faz de la tierra, como son los palestinos, ¿no? Yo no sé qué opinan ustedes en la mesa. Bueno, es genocidio sin ninguna duda, ¿no? A mí no se me ocurre otra palabra que lo que está haciendo, y ahora han encontrado una excusa nuevamente para levantar, una vez que recuperaron algunos o la mayoría de los rehenes, están tratando de entrar en un proceso nuevamente de exterminio y de retomar las acciones bélicas. Así que lamentable lo que está pasando, doloroso. Además de ser criminal para la humanidad, tiene que sentir una repugnancia. El Papa ha sido muy claro, es una voz que clama en el desierto,
y el otro día, ayer o anteayer, este señor Trump salió a decirle al Papa que se meta en sus cosas cuando salió a reclamar por los migrantes. Bueno, así estamos. Muchas gracias, Mauri, tu columna espectacular. Quiero dejar dicho que teníamos una colaboración de Rolando Cocconi sobre Jauretche. Vamos a pasarla para la semana que viene porque estamos ajustados. Entonces ahora vamos a un breve corte y volvemos en la última parte del programa. Acá Fernando me dice que llegaríamos con la colaboración de Rolando sobre Jauretche. Y bueno, y para escuchar diversas voces, ciertamente nos faltó un redondeo, pero lo dejaremos para otro momento y lo escuchamos directamente al querido compañero Rolando Cocconi, abogado, hombre experto en historia, pero sobre todo en el proyecto nacional. Un abrazo para todos ustedes. Ahora lo escuchamos a Rolando Cocconi. Bueno, tal como indica el nombre del programa, Volver a Perón, y en eso estamos. En tal sentido, vamos a tratar de rescatar la profunda encarnadura nacional y popular del peronismo, heredero legítimo de las mejores tradiciones nacionales. Y vamos a rescatar una frase de nuestro genial Arturo Jauretche, cuando dice: el caudillo es el sindicato del gaucho, ¿no? Yo digo, los peronistas tenemos la enorme dicha de contar a Jauretche con orgullo dentro de nuestro espacio. Recuerdo, para hacer un paralelo, ¿no?, cuando en los finales de la dictadura los partidos políticos se manifestaban y nosotros cantábamos orgullosamente la marcha. Me acuerdo en manifestaciones de las juventudes políticas. Esto nos distinguía, nos identificaba y nos hacía realmente felices, ¿no? La marcha es un símbolo de la resistencia, de protesta, de fervorosa alegría. Es nuestro sello de distinción. Y con Jauretche nos pasa igual. Lo leemos, rescatamos alguna frase, alguna idea, siempre genial. Y esto nos llena de placer y de admiración. Así entonces, cuando dice el gaucho es el sindicato, el caudillo es el sindicato del gaucho, está sintetizando de forma admirable casi todo el período histórico del siglo XIX, que concluye el período no el siglo, obviamente, con la derrota definitiva de los últimos caudillos federales, allá con Felipe Varela y sobre todo con López Jordán, y con la masacre del pueblo paraguayo. La masacre física y la destrucción del modelo político y de sus instituciones. La contraposición entre modelos se puede rastrear desde comienzos del siglo XIX y aún antes de la Revolución de Mayo, cuando el grupo de comerciantes, contrabandistas y burócratas porteños presionaba por obtener la libertad de comercio y el ingreso de manufacturas inglesas. Para ello contaban con la aduana, que además de los recursos que arrimaba al tesoro, permitía diseñar toda una política industrial, condenando a la ruina a todas las recientes industrias que estaban radicadas, incipientes en el interior, y sumiendo a sus poblaciones en la miseria, el abandono y el destierro en algunos casos. Nos cuenta José María Rosa que la actividad minera en aquellos principios del siglo XIX y durante por lo menos la primera mitad, la actividad minera constituía la principal actividad del interior. No obstante, digamos ya desde la época precolombina, la tradicional artesanía del tejido se había desarrollado y luego, tanto en Córdoba, San Luis, Catamarca, producía hilados de lana de excelente calidad, sumándose luego el hilado de algodón y la producción
en serie tanto en Tucumán como en Salta y en Jujuy. Muchos trabajadores en actividades que oscilaban entre la artesanía y la industria trabajaban también en carpintería en Tucumán, Mendoza. Especialmente en este último lugar se habían radicado grandes fábricas de carretas, por ejemplo. Y posteriormente, a partir de aproximadamente de 1820, se retoma en Tucumán el cultivo del azúcar, que tomó un muy fuerte impulso. Se elaboraban todos sus derivados de excelente calidad. En Mendoza se extendían los viñedos, el tabaco en Tucumán y Salta y las frutas en Corrientes. El poder oligárquico, Puerto, arrasó con todo lo que pudiera significar una alternativa al esquema agroexportador. Solo quedó en pie la actividad de los ingenios y los viñedos, que a su vez originaron una oligarquía provinciana. Pero la artesanía, la manufactura, la actividad industrial y productiva en general se fue desmoronando, minada por el tipo de estructura económica resultante de la victoria del puerto sobre el interior. Repasando un poco los escritos de José María Rosa, vemos que cuando se referencia en Richard Cobden, el primer ministro inglés, que señala que Inglaterra será el taller del mundo y América del Sur la granja de Inglaterra, estaba resumiendo una realidad que se va prefigurando desde la segunda mitad del siglo XVIII. Cuando se funda el Virreinato del Río de la Plata, se abre el camino de una guerra sangrienta. Buenos Aires contra el interior, porque se va conformando una clase social, la oligarquía, que basa su consolidación en aquel esquema declarado por Cobden. Para ello, se deben destruir todos los obstáculos. Ya en 1784 se levantan una serie de medidas proteccionistas y comienzan a afluir las mercaderías inglesas a cambio de cuero. Son baratas y de buena factura. Compiten con mucha ventaja con los productos locales. Allí comienza una guerra comercial sorda. En 1809, el bando de los comerciantes del puerto obtiene el triunfo legal, que es la Ordenanza de Cisneros, permitiendo el ingreso sin restricciones de manufactura inglesa. Para esto, los comerciantes y los ganaderos no tienen interés alguno en lo que pasa en las provincias. Para ellos es una cuestión de negocios, con el interior o con Inglaterra. Y, en este caso, los ingleses ofrecen mayores ganancias. Así, echan la suerte de los pueblos. Para ellos no hay una idea de nación que comprometa su interés en los negocios. No es casual que los intelectuales que surgen de su seno se aferren a la idea formal de nación, basada en la Constitución norteamericana y la tradición inglesa, y no en la realidad que brota de un país que desconocen como propio. El conflicto entre el puerto y la zona litoral y el interior, que se arrastra entonces desde fines del siglo XVIII, prefigura en su mismo desarrollo las clases sociales en Argentina. Es un conflicto entre clases y no entre regiones. Las provincias son las masas trabajadoras no por afincamiento, sino por actividad. Buenos Aires es la clase parasitaria y la continuidad de la lucha es, para ella, la búsqueda de una sociedad que garantice el equilibrio de sus privilegios. Por su parte, Gran Bretaña y sus clases dominantes se interesan en el resultado final de esta guerra y apoyan a la oligarquía naciente no solo porque garantiza sus negocios, también de su triunfo depende el desarrollo de su propia clase trabajadora. América del Sur, Argentina sobre todo, granja de Inglaterra, significan la posibilidad de concentrar la mano de obra en la industria. La proletarización de las masas inglesas, pivote sobre la proletarización forzada y superexplotada de nuestras masas. Este origen del proletariado inglés marca también su realidad como clase obrera de un país central,
siempre beneficiada en la cuota extra de ganancia que se trae a los trabajadores de los países periféricos. Claramente lo que está en disputa es la cuestión nacional, o sea, nuestro dilema es liberación o dependencia. Por eso las corrientes sindicales eurocéntricas no perciben que en la Argentina las luchas populares durante el siglo XIX encontraron formas propias y originales de organización y propuestas políticas que lo identificaban. La llegada, fines del siglo XIX, principios del XX, de centenares de miles de inmigrantes que ponen en tensión todo el sistema político. Acordémonos que aquí desembarcaron los trabajadores con su bagaje de ideología, tanto anarquistas, socialistas, comunistas, y bueno, nos trajeron también su forma de organización sindical. Mucho se ha escrito sobre esto, no es el objeto de este trabajo. Lo que sí queremos destacar es que en general los partidos, tanto el Partido Socialista Argentino como en gran parte los inmigrantes, desconocieron esta realidad de nuestras clases trabajadoras del interior y menospreciaron inclusive la característica del líder de los propios caudillos, ¿no es cierto? El Partido Socialista Argentino, tanto en la conducción de Justo, ingenieros, etc., hablaban de la Argentina como una sociedad precapitalista. Para ellos no estaban dadas las condiciones de identificación de clase que tornaba a una sociedad moderna. De esta manera se desconocen las condiciones concretas en que nuestro pueblo desarrolló sus luchas. Es eurocéntrica, o sea, toma como modelo típico de organización de las clases trabajadoras a las experiencias europeas y como desarrollo de la conciencia de clase la adhesión a estas formas organizativas, ¿no? Al aplicar el modelo de pensamiento a la realidad argentina queda un vacío político y social que en su esquema abarca casi todo el siglo XIX. No se pueden, en su lógica, no se pueden analizar y comprender las formas de despliegue de las políticas que alcanzaron mayor inserción popular, como fue el irigoyenismo en un principio y el peronismo después. Los movimientos nacionales, que entre sus logros revolucionarios contaron con el haber significado avances y cambios cualitativos en la conciencia y en la organización popular, en la medida que no se corresponden con el modelo teórico, son situados esquemáticamente como variantes pro-burguesas o sometidas a calificativos similares. Sin embargo, no hay que olvidarse, el irigoyenismo fue la política de masas que hizo reventar el Estado oligárquico, y el peronismo significó la imposibilidad de la estabilidad del capitalismo en nuestro país. Ambos implicaron enormes progresos, ¿no?, en la participación de las masas en la política nacional. Para finalizar, entonces, sintéticamente, Jauretche, cuando sintetiza la cuestión en la frase esta, el caudillo es el sindicato del gaucho, está reconociendo que tanto el caudillismo como las montoneras representaron la ambición de construir una sociedad sobre bases populares. Esto en oposición al despotismo que contradictoriamente destilaba el modelo liberal. Por eso el caudillismo y las montoneras no tienen una explicación localista ni puramente partidaria, sino que se ubican en el contexto de la lucha de clases indisolublemente ligada a la cuestión nacional. Bueno, muchas gracias, Rolando. Espectacular. Se nos ha consumido el tiempo. Agradecer una vez más a Radio Europé, acá con la Virgencita Itatí,
Estamos el miércoles que viene entonces. Gracias, Mauricio, tanto por tu columna como por la producción del programa. Te agradecemos mucho y un saludo a todos los escuchas o televidentes, no sé qué serán, o que vean por Facebook, donde sea. Bueno, un abrazo a todos. Saludos, Fernando. Saludos a todos, gracias. Nos vemos el miércoles, nos escuchamos el miércoles.